mañana del martes 26 de mayo de 2020. Vamos al espacio de la entrevista. Como les hemos venido detallando en la entrega que hemos hecho de Noticiero Hechos AM hasta esta hora, la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo están dialogando sobre la situación de atención de la emergencia sanitaria y también están hablando sobre la activación económica. Recordemos que este diálogo se da luego de una resolución de la Sala de lo Constitucional que prácticamente les dijo que debían sentarse a buscar soluciones para enfrentar la situación que está enfrentando El Salvador, tanto a nivel sanitario como a nivel de economía. Recordemos que la Sala prácticamente revivió el decreto 593, que digamos, se mantuvo activo y que fue producto de un acuerdo entre esos dos órganos de Estado. Luego vino un decreto de parte del gobierno de declaratoria de emergencia en 2 ocasiones y bueno, una situación en la que no había un acuerdo a nivel legislativo y ejecutivo para enfrentar la situación. Hoy nuevamente pues están dialogando y vamos a conocer en qué términos están dando estos diálogos y cuáles son esos puntos de acuerdos en los que ya digamos avanzaron, porque decían hay por lo menos 40 puntos y ya tenemos un acuerdo en 8. Vamos a ver qué es lo que ocurre hoy, porque de hecho hoy van a continuar estas conversaciones, pero pongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de hoy. El secretario privado de la Presidencia de la República, Ernesto Castro, consideró la posibilidad de que la reanudación de actividades económicas en el país, luego de la cuarentena domiciliar de 15 días, pueda iniciar el 10 de junio y no el 6 como se había previsto. Hay que ver todo el contexto. Eran 15 días a partir de que esperábamos nosotros como Ejecutivo que el jueves pasado se autorizara y llegáramos a un consenso. Si contamos 15 días del jueves pasado, da el 6 de junio. De hecho, si encontramos consenso este día, estamos hasta el 10 de junio. Por eso es importante que lleguemos a un acuerdo aquí, por la importancia que significa reaperturar la economía. Urge esto. Esos 15 días tienen que ser contados a partir del acuerdo que lleguemos legislativo y ejecutivo, expresó ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Los diputados y los representantes del Ejecutivo acordaron los artículos 1, 2 y 3 sobre el objeto, el ámbito de la aplicación y la autoridad competente, además del artículo 4. Otro de los acuerdos fue el nombre de la normativa, el cual sería Ley Especial Transitoria de Atención Integral a la Vida y Salud, declaratoria de emergencia en relación a la pandemia por COVID-19 y de reapertura de la economía. Esta mañana conversaremos con el diputado de Ghana, Guillermo Gallegos, sobre estos y otros temas. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el diputado Guillermo Gallegos está con nosotros hoy en el espacio de la entrevista, vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Diputado, buen día. Como siempre, pues un gusto poder conversar con usted a través de este espacio. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días a todos los amigos televidentes y a ti también, pues, muchas gracias por la invitación que me han hecho esta mañana. Diputado, me gustaría que comenzáramos haciendo pues un alto en el camino y que habláramos de la situación de los casos positivos que han sido descubiertos en la Asamblea. Sabemos que hay pues casos positivos dentro de los trabajadores en la Asamblea Legislativa. Cuéntenos qué información les han dado a ustedes como Junta Directiva. Bueno, se ha tratado de mantener con mucho hermetismo por privacidad de las personas, ¿verdad? Claro, pero sí. Es una realidad que ya tenemos un par de empleados o un poco más con COVID positivo, además de miembros de la policía que prestan su servicio en la Asamblea. Esto es bastante complicado ya que pues en la Asamblea diariamente estamos concurriendo empleados, diputados, periodistas y algunos que otros invitados. Ayer teníamos a varios miembros del gabinete y lo más importante es que tomemos medidas. Una de estas medidas es que las sesiones, ayer estábamos un poco, tú pudiste ver que estábamos un poco aglomerados en un lugar muy pequeño. Hoy la sesión va a ser en el auditorio, donde hay un espacio muy grande para que podamos mantener medidas de distanciamiento. Otra medida, todo el que va entrando a la Asamblea, o por lo menos a una comisión, se le toma la temperatura, se reparte mascarillas también, y tratamos de mantener el distanciamiento social. Yo, debido a esta situación, el día viernes me sometí a la prueba del COVID. Afortunadamente ayer por la noche me dieron el resultado y es negativo. Esto yo creo que sería importante que lo pudiéramos hacer la mayoría de gente o de personas que vamos a la Asamblea. El presidente hace como un mes, él mandó un vehículo de estos móviles afuera de la Asamblea
A excepción de la gente de Ghana, de los personal de Ghana y diputados de Ghana, otros partidos políticos y de otro personal de los partidos no quisieron asistir por esas cosas que se meten en la cabeza. Lo principal es que podían falsear una prueba y decir que estaban negativos y mandarlos a un hospital. Hoy creo que la gran mayoría de gente que está por ahí en la asamblea, entre diputados y empleados, desearían tener una prueba. Porque es importante también, siempre yo he dicho que en estos casos es mejor uno saber si es un portador positivo del COVID, pues, primero por uno, segundo por su familia y tercero pues por toda la demás gente que a uno pues lo rodea o se reúne con nosotros. Así es que estamos tomando medidas, pero a tu pregunta inicial, sí, Manuel y amigos televidentes, es un hecho que en la asamblea ya hay casos de empleados y de miembros de la corporación policial asignados a la asamblea como portadores del COVID. ¿En algún momento, como digamos, como órgano legislativo, han solicitado algún tipo de asistencia de parte del Ministerio de Salud? Porque ayer nosotros conversábamos con el doctor Francisco Alaví, el ministro, y él decía de que si la Asamblea lo solicita, pues ellos con mucho gusto pues accederían a darles algún tipo de asistencia. En este momento, digamos, ustedes han solicitado, bueno, en el caso suyo, pues lo vimos que estaba realizándose la prueba, pero digamos, en cuanto al resto de gente que está en la Asamblea. Fíjate que yo creo que hay un temor, principalmente en Arena y el FMLN, un temor infundado a que puedan ser sorprendidos, según ellos, en su mente, con alguna prueba y esto les complique su situación. Recién iniciaba esto, yo le pedí al presidente el trámite de este vehículo, pedí que sanitizaran también la asamblea. Hoy ya la asamblea tiene su propio equipo para poder sanitizar, pues personas con bombas que van a sanitizar el Salón Azul y otras instalaciones. Pero yo sí creo que lo conveniente es que por lo menos los que estamos en este día a día, que tenemos ya un par de meses de estar en esto, trabajando diariamente, es importante por salud, porque hay una situación y nadie la desconoce, hay personas asintomáticas que no dan ningún síntoma sobre la enfermedad, pero eso no los libra de ser también propagadores del virus. Pueden no sentir nada, pero lo pueden ir propagando. Ahí tú ves, tenemos un contacto muy cercano entre diputados, entre funcionarios de gobierno y miembros de la prensa. Sí. Entonces yo creería que, pues, si la directiva, yo estoy seguro que el presidente, con el mayor de los gustos, haría un esfuerzo para poder proporcionar a los diputados y el personal que se requiera pruebas contra el COVID. Y es que te quiero comentar también, como ahí solo son cosas en la mente de algunos, creen que con esto el presidente pudiera hasta cerrar la asamblea. Caso al contrario, al presidente le interesa que la asamblea permanezca abierta. Es más, dentro de las excepciones para poder salir, estamos los diputados personal de la asamblea tiene que ir a la par del gobierno en este momento, porque es ahí donde aprobamos leyes, es ahí donde autorizamos transferencias, es ahí donde hacemos pues todo el lineamiento legal que el presidente debe seguir para combatir la pandemia. En ningún momento ni se tiene, ni se quiere, ni se desea que la asamblea pues esté clausurada. Lo que sí queremos es que los diputados y el personal pues estén sanos. Ya sabemos lo triste y lamentable que es estas personas que llegan a desarrollar la enfermedad con una gran brutalidad. Sí. Incluso lastimosamente han habido ya fallecidos en nuestro país. Y te comento que el personal que está pues convaleciente es personal que ocupan incluso niveles de jefatura y otros pues niveles intermedios. Bueno, es de dominio público el caso del jefe de seguridad de la Asamblea, ¿no? Un exdiputado que ahora pues ocupa ese cargo. Sabemos que se encuentra pues en una situación, digamos, un tanto delicada, por lo menos eso es lo que se estaba manejando a nivel de opinión pública, pero me imagino que a ustedes les han dicho, digamos, cómo se encuentra, por lo menos les han dado datos de cómo está él, ¿no? Gracias a Dios, el día de ayer me comentaban que ha tenido una
una mejoría considerable, no obstante todavía pues sigue en un estado delicado, pero pues nuestras oraciones están con él y con todos aquellos que en este momento pues están viviendo esta situación en cualquier parte de nuestro país, igual pues en cualquier parte del mundo. Nos daban un dato hace unos días que aproximadamente, bueno, el presidente lo decía, que aproximadamente 100 salvadoreños han muerto fuera de nuestro país. Es una cantidad bastante considerable. Uno que fuera es una tristeza, pero desgraciadamente son 100 y aquí casi ya rondamos pues los 30 fallecidos. O sea, es una enfermedad que, como se ha logrado determinar, no respeta ni edad, ni sexo, ni condición. Un bebé fue de los primeros de 4 añitos, así como gente mayor, gente joven. Esta semana que acaba de pasar murió una persona del sexo femenino de 19 años. Es decir, esta enfermedad no respeta, como lo hemos dicho, pues ninguna condición. Así es. Bueno, definitivamente que hay una cantidad de situaciones que hablar sobre esta emergencia que estamos viviendo, pues diputado. Sabemos que junto a la emergencia sanitaria también está la otra emergencia que también es de prestarle pues muchísima atención, lo que está ocurriendo pues con la actividad económica paralizada. El gobierno dice pues que ya está anunciando que hay una caída en los ingresos del Estado, pues debido pues a esta paralización, y este es uno de los puntos que se está discutiendo. Tal vez primero comencemos poniéndole el termómetro, digamos, a cómo se han dado los primeros encuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo para hablar de la atención a la emergencia sanitaria y también para hablar de esta activación económica. ¿Cómo vio usted el ambiente ayer? Porque por lo menos las imágenes en las que vimos se veía de que habían ya comenzado a trabajar, pero siempre había pues algún tipo de diferencias en medio de los debates sobre cada uno de los puntos de este documento que esperan ustedes darle luz en el transcurso de estos días. Bueno, Manuel, yo quiero iniciar esta parte de la entrevista reconociendo el inmenso trabajo que hace el señor presidente de la República, a pesar de las dificultades, a pesar de las necesidades que tenemos como país en materia de recursos y de un sistema de salud con bastantes precariedades y necesidades. No obstante, se ha hecho un esfuerzo muy bueno, se ha enfatizado en que la prioridad en esta fase del virus es la vida y la salud de los salvadoreños. Claro. Se están haciendo una cantidad considerable de pruebas diariamente y a Dios gracias pues hemos logrado mantener en un primer momento a raya, diríamos, la enfermedad. Pero los contagios son a diario bastantes o están creciendo 60, 70. Esto significa que si tú lo multiplicas por 5 o 6 personas más, es una cantidad muy grande. Y ante esto pues hay que tomar otro tipo de decisiones o poder incrementar más decisiones diferentes a las que estábamos haciendo. Quiero reconocer, entrando al tema también, sí, esa resolución muy oportuna que la Sala de lo Constitucional dio el día viernes por la noche. Ellos sabían que estábamos en una situación muy complicada. Estábamos a punto de dejar de tener ley de emergencia. Sin embargo, el presidente había aprobado en su ánimo y en su deseo de querer mantener al país con un cuerpo legal un decreto ejecutivo, el número 19. Pero un decreto ejecutivo que no tenía un soporte de una ley de emergencia porque la Asamblea totalmente se había negado entre Arena y el FMLN a avalarla. Nosotros como Gana y el gobierno por supuesto queríamos. Entonces la sala toma un argumento que sí es valedero, que sí existe y le da revivencia al decreto 593, que es la primera ley de emergencia que nosotros habíamos venido prorrogando constantemente. Lastimosamente ya no se había querido dar, pero le da este término jurídico de revivencia y la pone en vigencia hasta el día viernes. Esto manda un mensaje importante y además le ordena a la Asamblea y al Ejecutivo que trabajemos juntos. De esta manera, lastimosamente esto fue el viernes, y quiero decirte una cosa, perdimos 2 días, sábado y domingo, no por falta de interés ni del gobierno, ni de Gana,
ni del PCN y algunos otros diputados de Arena. El día sábado nos convocaron, nosotros asistimos, era prácticamente, contábamos ahí, por lo menos con los que estábamos haciendo sumas, contábamos con 25 votos. Para aprobar la ley se necesita 43. Entonces perdimos 2 días, sábado y domingo. El día de ayer nos sentamos en el entendido que no es que un cuerpo del Estado, un órgano del Estado, en este caso el legislativo, porque hay que decirlo, la oposición tiene mayoría y una mayoría bastante considerable. Entre Arena y el FMLN hacen muchos votos, incluso hacen mayoría calificada. Entonces quedamos en el entendido porque hubo en un primer momento una intención que el gobierno era invitado para escuchar, pero afortunadamente las cosas se arreglaron, se retomó lo dicho por la sala y se ha ido pues trabajando. Yo creo que vamos muy despacio, pero vamos muy seguros con lo que vamos construyendo. Es una ley bastante extensa. Vamos por el artículo 12 más o menos. Hoy te quiero comentar, hay la intención de poder finalizar y si es posible y si el tiempo nos da, convocar a la sesión plenaria para poder aprobar la ley este mismo día, pues para que tengamos ley de emergencia, que el presidente la puede sancionar y a partir de la sanción, que yo sé que sería inmediatamente, a partir de ahí contar con los 15 días para que pueda haber una restricción de cuarentena domiciliar que le permita al país, no al gobierno, no al presidente, sino que al país, que esta ascendencia que hemos tenido de personas que tienen el virus pueda ir bajando, porque es alarmante, la verdad, y la situación cómo se ve. Cada día, entonces necesitamos que esto baje para poder comenzar esas fases de apertura económica, que yo puedo... Perdón, Manuel. Ayer, digamos, generaba un poco de preocupación el hecho de que prácticamente se corrían los días, porque decían, bueno, se había puesto como fecha, digamos, una fecha tentativa el 6 de junio para comenzar a activar la economía, pero ayer cuando escuchábamos esto que decían, bueno, va a depender, digamos, de la fecha de aprobación y de ahí corren los 15 días y ya se estaba hablando incluso del 10 de junio como fecha para dar, digamos, los primeros pasos en la activación de la economía. Esta es una situación que obviamente genera muchísima preocupación, diputado, por la misma situación que se está viviendo ya, digamos, en las comunidades, la situación que está viviendo mucha gente que la está pasando, pues, sabemos que la están pasando pues muy mal y definitivamente que todo depende de las decisiones que tomen, en este caso, los dos órganos del Estado que están sentados ahí en la mesa, el Ejecutivo y el Legislativo, para ver, digamos, cuándo se podrían comenzar a dar esos pasos que permitan activar algunos sectores económicos. Bueno, por eso decía que se vuelve importante que hoy mismo podamos aprobar esta ley, que hoy mismo se convoque a sesión plenaria. Nosotros estamos claros, personalmente yo lo veo así, que es importante ir ya aperturando la economía, dándole posibilidad a que algunas empresas, grandes, pequeñas, medianas empresas, puedan ir generando ingresos, puedan ir trabajando ya. Eso yo estoy convencido y sé situaciones muy graves de gente que está viviendo con el cierre de sus empresas, de sus negocios, y no solo a nivel de empresas, sino que a nivel individual. Claro. Pero se vuelve necesario, no porque al presidente o al Ejecutivo se le haya ocurrido 15 días. Los protocolos sanitarios que se implementan aquí y en cualquier parte del mundo establecen esos días como días pues trascendentales para poder bajar una curva ascendente en este momento y si comenzamos hoy, si la aprobamos hoy, pues esto comenzaría el día de mañana y como el 7, 8 más o menos de junio o 9 de junio tendríamos ya la reapertura en fases. Claro. Esto también hay que decirlo, no es una cosa que puede estar escrita en piedra, porque si la gente no cumple la cuarentena domiciliar y no tenemos el cuidado de garantizar que se cumpla, entonces esto se complica más. Entonces, lo importante es
que aprobemos la ley, que las personas cumplan esa cuarentena domiciliar para tener en una primera fase pues la apertura de la economía que tanta falta hace, pero en un balance entre la salud, entre la vida versus la economía, para mí pesa más la salud, pero entiendo también que mucha gente está pasando necesidades grandes y graves, y por eso quizás el llamado es para que la Asamblea, para que nosotros, la Asamblea, no tardemos mucho más. Como vuelvo a decir, perdimos 2 días, sábado y domingo, pero no podemos perder un día más, y hoy esperaríamos que la ley pueda ser aprobada. Muy bien, diputado, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero les pedimos a ustedes que sigan con nosotros porque vamos a analizar algunos de los puntos específicos contenidos en este documento que se está estudiando en la Asamblea Legislativa, por lo menos un comparativo de las dos propuestas, la que lleva el Ejecutivo y también la que ya ha trabajado, en este caso, la Asamblea Legislativa, sin la participación de Ghana. De hecho, esa aprobación lo vamos a hacer, hacemos énfasis ahí, que se dio sin la aprobación de Ghana. Y elementos importantes. Ayer había una discusión respecto a si declarar o no El Salvador como una zona pandémica. Algunas diputadas del FMLN decían que no estaban de acuerdo. Vamos a hablar de estos puntos cuando regresemos de la pausa. Mañana de martes, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, conversamos hoy con el diputado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, y estamos hablando sobre ese diálogo que se está llevando adelante entre, en este caso, el órgano ejecutivo y el legislativo, para tratar de obtener un documento final donde se hable del estado de emergencia, que garantice la atención sanitaria, pero también que cubra aspectos como, por ejemplo, la activación de la economía. Decíamos que uno de los puntos en los que hubo desacuerdos en el primer encuentro que tuvo lugar el día de ayer en la Asamblea fue el hecho si declarar o no El Salvador como una zona pandémica. ¿Qué piensa, diputado, respecto a esta situación que generó pues opiniones encontradas? Porque yo escuchaba a la diputada, por ejemplo, a la diputada Cristina Cornejo del FMLN, que decía que no estaban de acuerdo porque decía que esto podría dar lugar a situaciones como las que se dieron en el Puerto de la Libertad, donde se impuso pues un cerco, decían que no era sanitario, sino un cerco de seguridad. Yo creo que, o pienso que todavía hay en la mente de algunas personas situaciones que se vivieron en anteriores épocas del país. Y esto que estamos viviendo jamás, por lo menos todas las generaciones que estamos en este momento, en el mundo entero, pero hablando de nuestro país, jamás habíamos pasado una situación como esta. Yo lo he dicho, creo que es un momento tan difícil para ser presidente de un país, y más de un presidente como El Salvador, con tantas necesidades y con tantas dificultades, tratar de luchar con tanta adversidad para garantizar la seguridad y la salud de los salvadoreños. Y estar pensando que una situación tan grave como esta, como la pandemia, puede ser utilizada para fines políticos, creo que eso no tiene ningún sentido. El país nuestro, para bien o para mal, tiene una extensión geográfica en comparación con nuestros vecinos, en comparación con el mundo, muy pequeña. Esto puede ser bueno, pero además puede ser malo. Y en este caso es una dificultad porque el virus tiene se propaga muy fácilmente. Bueno, una provincia de China, donde esto comienza, tenía una cantidad de población de 11 millones de habitantes, sí, o más. Entonces, y la tuvieron que cerrar, la tuvieron que bloquear totalmente. Así lograron salvar a mucha gente. Entonces, decir que en todo el país no puede haber riesgo, creo que es una cosa incorrecta. El tema es que se le deja al ministro de Salud poder declarar todo el país en estado de pandemia. Y yo lo decía ayer, nuestra legislatura, ni nuestra constitución, ninguna ley recoge el término utilizado por la medicina de pandemia. Nosotros nos quedamos tan cortos como todo el mundo en epidemia, pero este es algo más que una epidemia, es una pandemia a nivel mundial.
Entonces yo no le veo ningún inconveniente que si es que Dios quiera que no lo permita, hay que declarar a todo el país. Ese fue un estira y encoge, pero al final pues hemos quedado de que se podrá hacer por departamento, por municipio, por colonia, por barrio, por cantón. Entonces era una discusión que nos demoró mucho tiempo, pero sin mayor sentido. Creo que es importante que se pueda mantener esta facultad por parte del Ministerio de Salud y, como vuelvo a decir, ojalá Dios nos lo permita y nosotros podamos salir muy pronto de esta situación y que nunca pues se necesite que el país se le declare en estado de epidemia. Diputado, me gustaría saber que analizáramos un punto. ¿Considera usted que la situación, digamos, se está prestando a que haya diferentes tipos de interpretaciones, porque hay también en juego muchos intereses a nivel político electoral respecto, digamos, al manejo de la situación y que se está aprovechando, digamos, para meter en medio de todo lo que está pasando los intereses electorales de algunos partidos? Porque de pronto vimos a un Eric Salguero diciendo, bueno, nosotros no vamos a negociar, nosotros ya presentamos nuestra propuesta, nosotros vamos a hacer esto, y fue ahí donde se dio, digamos, el espacio ese de 2 días en los que no hubo reuniones a pesar de que habían convocatorias. No, yo no quiero romper un acuerdo que hemos tomado en la Comisión Política de no dar declaraciones que puedan en un momento pues incendiar la buena relación que dice que tenemos en la comisión. Pero realmente la resolución de la Sala de lo Constitucional, donde le da vigencia al decreto, a la ley de emergencia, fue una bofetada, así, bofetada fuerte para Arena y para el FMLN. Dijeron, bueno, no quieren ustedes aprobar ley de emergencia, pues la Sala la va, muy consciente la Sala de lo que se trata esta ley de emergencia, que es muy necesaria. Esto creo que sacudió enormemente a Arena y al FMLN y les mandó un mensaje importante. Pero eso pues yo lo agradezco y lo reconozco de la Sala. Esto creo que le manda un mensaje importante a Arena y al FMLN, que es necesario que trabajemos juntos. Por parte del gobierno siempre ha habido la disponibilidad. Yo creo que todos los jueves, todas las semanas la gente del gobierno está llegando a la Asamblea, invita a Casa Presidencial. En un momento dijo Arena y el FMLN que no los había invitado. Yo sé sí que los invitaron y no quisieron llegar, pero esto vino a cambiarles todo el guión a Arena y el FMLN, esta resolución de la Sala. Hoy estamos ahí pues sentados, yo creo que vamos a tener que sacarle, es que no hay otra manera de no cumplir, primero con el país, con los salvadoreños y después con la Sala. Debemos de tener ley. Va a llegar un momento, un punto neurálgico de esta ley, es la posibilidad que tenga el presidente de utilizar los recursos para enfocarlos en este momento en la pandemia. He escuchado ya posiciones fuera de cámara o fuera de la discusión en privado, que por ningún motivo, tanto Arena como el FMLN están de acuerdo con esto. Entonces yo creo que ellos deberían de pensarlo, porque el presidente debe de tener la posibilidad de utilizar recursos, no utilizando el procedimiento común, que es a través de la ley, la CAP, la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, porque eso es engorroso, tarda 2, 3 meses y ahorita se necesita que esto sea pues rápido, urgente, que tenga inmediatez. Entonces a este punto yo quiero decirles que hay mucha gente que cree que lo que se ha hecho anteriormente en el país, desgraciadamente utilizando tragedias y emergencias y aprovecharse del dinero, se va a repetir. Esta vez no será así. Yo creo que hay transparencia por parte del Estado. Creo que la Corte de Cuentas, al igual que la OEA, están haciendo un trabajo de fiscalización. Sí considero una petición que se ha hecho por parte de Arena y el FMLN, que es importante que el gobierno también, sus informes que se los pidan, pues que vayan en debida forma. Esto no indica, porque cuentas se le pueden rendir a la Corte de Cuentas, se le puede rendir a la OEA,
pero hay diputados que adoptan posiciones, como por ejemplo, de querer saber cuánto vale una mascarilla, cada una de las mascarillas. Entonces, quizás ni entienden de números, pero solo por entorpecer. Entonces, yo creo que este punto, Manuel y amigos televidentes, va a ser importante tener un poco de flexibilidad por parte de la oposición, pues para que el presidente pues pueda tener esa facultad que va inherente, la ley de emergencia va inherente a la facultad de poder manejar los recursos. Cuando usted decía que fue una diputada, una bofetada para Arena y para el FMLN, pero también esto parece que fue una bofetada también para el Ejecutivo, en el momento en el que quiso, digamos, imponer o quiso hacer valer su derecho a declarar el estado de emergencia. Y en determinado momento, digamos, también prácticamente les dice a ambos: siéntense, dialoguen y busquen una salida a la situación de que está enfrentando el país. Porque también, ayer leí ahí una columna donde decían que el presidente, pues, en determinado momento se ha vuelto una persona con la que no se puede dialogar. Por lo menos eso es lo que dicen, pues, algunas personas que analizaban la situación que hemos vivido en estos últimos días. Bueno, el presidente va a dialogar con quien tiene que dialogar, ¿verdad?, con los partidos de oposición. Su gobierno se acerca mucho, él tiende puentes para poder lograr entendimientos, pero fíjate que hay una cosa: el presidente, con anticipación a que venciera la ley de emergencia, había enviado la solicitud para que ésta se pudiera prorrogar, cosa que no quiso Arena y el FMLN. Y como lo decía anteriormente, en un intento, yo lo veo así, desesperado por mantener la ley de emergencia, él da un decreto 19. No creo tanto, Manuel, que esto puede haber sido directo para la presidencia o el gobierno. Yo más creo que fue un mensaje para Arena y el FMLN, pero bueno, todos agarremos parte de esto, hagamos lo propio, esta solicitud, además que ya no es si quiero o no quiero, es que debemos de hacerlo como lo mandata la sala y sentarnos, cosa que ya está sucediendo, que ya se está realizando, y creo que esto va a traer cosas muy buenas para el país. Creo que es importante que pensemos en la salud y en la vida de los salvadoreños, y que no querramos, pues, como iniciábamos este segmento, queriendo pues sacar alguna situación de ventaja política. Aquí es donde se mira el carácter, el temple, la decisión y la determinación de cada quien en meterse de lleno por hacer una cosa buena por el país o tratar de utilizarla para sacarle un rédito político al país. Y tú has visto, recientemente hubo una encuesta en un periódico de nuestro país, y bueno, las altas aprobaciones que el presidente registra son muy considerables. ¿Por qué? Porque la gente ve en el presidente una persona que está entregada, con esfuerzo, con determinación, con coraje, con entrega, a hacerle frente a esta pandemia que tanto pues está golpeando no solo el país, sino que el mundo entero. Entonces, la misma actitud debe de tener Arena y el FMLN, y sin lugar a dudas, en primer lugar, Dios los va a bendecir, y en segundo lugar, la gente les va a reconocer y va también a premiar su trabajo en algún momento. Diputado, me gustaría que habláramos sobre algunos puntos que se ponían ayer sobre la mesa. Escuchábamos al secretario privado y al secretario jurídico que decían: tenemos que tener una verdadera cuarentena. Hasta ahora, bueno, hemos visto que ha habido situaciones diferentes durante el periodo que hemos estado viviendo, digamos, la emergencia con el tema de los confinamientos. En determinado momento, pues, se tomaron medidas nuevas porque mucha gente se había, pues, relajado demasiado, había mucha gente en la calle, los mercados estaban abarrotados, lo igual todos los centros de compra, algunos incluso no habían abierto, luego se obligó a cerrarlos porque había negocios que estaban, digamos, ya atendiendo, cuando definitivamente, pues, estábamos apenas entrando a una fase de contagios comunitarios. Ahora, pues, escuchábamos en las declaraciones que daban, pues, todos funcionarios del gobierno ayer, que estaban sentados con los diputados, y decían: bueno, necesitamos una verdadera cuarentena. Recordemos que el gobierno ya había dicho de una cuarentena estricta cuando declaraba, pues, cuando emitía sus decretos de emergencia. Digamos, ¿en qué términos se podría dar esta cuarentena que sea más estricta, diputado, considerando, digamos, que estamos en una etapa considerada vital, porque estamos en la etapa en la que se puede alcanzar el máximo de casos de esta enfermedad que, como decíamos, pues, nos tiene a todos en alerta? Bueno, fíjate que aquí se da una situación
bastante, pues, complicada. Antes de la entrevista yo veía un corte de un médico epidemiólogo, parece que es, y él decía claro, que estamos en una situación grave, el país está entrando en una situación grave. Pero ¿qué es lo que sucede, Manuel? Mientras no le llegue cerca a una persona o a un familiar o a alguien conocido, la gente incluso se vuelve hasta incrédula de que esto pueda ser verdad o que puede ser cierto. Pero los que ya lo vivieron, los que ya tuvieron la triste noticia y desgracia de que ha muerto un familiar, otros han tenido afortunadamente la buena noticia que su familiar se recuperó, que son muchos salvadoreños. Pero solo cuando los golpea fuerte o cerca es que uno reacciona ante esta situación, o varios son los que reaccionan hasta ese momento. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Tener la posibilidad de guardar cuarentena domiciliar estricta y necesariamente. Solo así vamos a poder lograr contener el contagio de persona a persona. Pero esto debe ser como un acto de conciencia. Salir solamente si es estrictamente necesario para lo que pues se pueda salir. Solo así creo que lo vamos a lograr. Entonces se vuelve también como parte de algo personal. Yo creo que los primeros convencidos que debemos de estar para que esto debe de ser así es cada uno de nosotros. Cada salvadoreño debe estar convencido que la única manera de detener el avance de esta enfermedad es a través de guardarle el distanciamiento y resguardarse. Primero por uno, segundo por su familia y tercero pues por todo el país. Entonces esta sería la primera condición, Manuel, considero yo, sin ser experto, sí, más que lo que he leído y lo que he podido pues analizar a nivel de los diferentes casos que se dan en el mundo, que el confinamiento domiciliar es la medida más segura. Y después vienen pues medidas prácticamente de higiene de cada quien, que pueda ir tomándolas. Ahora bien, hay elementos importantes dentro de los dos documentos. Hacíamos pues un comparativo. Por ejemplo, el gobierno habla de llevar a centros de contención a personas que rompan la cuarentena, llevarlos por 15 días. En el caso de la Asamblea también habla de esta situación, pero solo decía en casos que sean positivos. Pero también contempla un punto donde habla de la cuarentena domiciliaria, obligar a las personas a que estén en una cuarentena domiciliaria. Yo ayer le preguntaba al ministro de Salud sobre este tema y él me decía de que conociendo los antecedentes que tenemos los salvadoreños, pues mucha gente pues no está acostumbrada a que la estén vigilando o no está acostumbrada a, digamos, a obedecer reglas que cuando le dicen es una cuarentena domiciliaria obligatoria porque usted aparece, digamos, con un caso sospechoso de esta enfermedad de COVID-19, pues ya vimos casos en los que la gente incluso había dado positivo y andaba en la calle, ¿no? O personas que habían regresado del extranjero, las habían llevado a su domicilio, pero luego descubrieron que andaban fuera y tuvo que, digamos, llevarse a un centro de contención. ¿Cómo ve usted esta situación en la que, bueno, la Asamblea pues habla y puja por una cuarentena domiciliaria para personas que están, digamos, sospechosas de estar enfermas y en otro caso se sigue hablando de llevar a centros de contención a personas que rompan la cuarentena por parte del gobierno? Bueno, esta enfermedad ha adquirido, así como cualquier otra enfermedad, protocolos de atención. Y esta tiene una característica que no tienen otras, que el periodo de incubación se va mostrando allá por el 7º, 8º día en adelante. Es decir, hay personas que lo portan y tú no sabes. En un momento de cuarentena, quien la rompa está condenado a que se pueda convertir en un posible sospechoso, porque anda fuera de su casa, porque rompió las medidas. Entonces, esta persona, y además quiero decir una cosa, no significa ninguna ganancia viéndolo desde esta manera así, o sea, no es ni siquiera gracioso tener a la gente en un lugar de estos, en los lugares de reclusión, pero anteponiendo el bien común de la gran mayoría, estas personas tienen que guardar alguna confinamiento en un centro de estos, porque transgredieron en un primer lugar la ley. Eso puede ser quizás lo menos, pero segundo, más importante,
es que se les está protegiendo a ellos y a sus familiares. ¿Y por qué se vuelve necesario estos 15 días? Estos 15 días porque, como lo decía al inicio, es el periodo que tiene esta enfermedad para manifestarse. Entonces, por eso hay que aislarla. Igual hemos tratado un tema importante el día de ayer hablando de esto, y es el tema de las personas que están retornando a nuestro país a través de un esfuerzo que está haciendo Cancillería. Estas personas también tendrán que guardar 15 días, tendrán derecho a que se les pueda hacer la prueba allá por el 7º día, por el periodo de incubación, y tendrán derecho a que un periodo de 5 días, 6 días, se les pueda dar también una respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Y lo discutíamos ayer. Muchas de estas personas van a llegar por vía aérea. A lo mejor ninguno de ellos, o la gran mayoría de ellos, no viene con el virus, pero puede ser uno, o que ninguno lo muestre, pero necesitamos estar seguros. No quiere decir que estas personas vengan con el virus. Yo no quiero que se interprete eso, pero es que son normas mundiales o protocolos mundiales que se han establecido para que sea de esta manera. Y hay buenas noticias con respecto a esto para todos los amigos salvadoreños que están fuera. Ya se trajo gente de Belice, de Nicaragua, de México, Panamá, Costa Rica, Honduras. Hoy, esta semana, se ha anunciado, nos decían que viene ya un vuelo de Colombia con salvadoreños que han quedado de allá, de Argentina. Ya hay un vuelo para los próximos días de Canadá. Ya está también para los próximos días un vuelo de los Estados Unidos con gente que quedó tristemente en esta situación. Entonces el gobierno está respondiendo. Se tienen que habilitar nuevamente estos centros. Y bueno, las experiencias se van aprendiendo con el tiempo. Cuando esto comenzó, pues nadie estaba preparado. Hoy el gobierno ya está mejor preparado para esto. Ahora bien, hay un punto importante respecto a las propuestas. Por ejemplo, la de la Asamblea elimina la circulación por DUI. Sabemos que bueno, todo el mundo está saliendo a hacer sus compras a farmacias, a supermercados, a mercados, con el último dígito de su documento único de identidad. En la propuesta del gobierno, pues esto se mantiene, pero en la de la Asamblea prácticamente se elimina. ¿Considera usted que se debería de continuar en el periodo que viene y en el periodo también del desconfinamiento, que pues va a comenzar en algún momento, mantener, digamos, estas restricciones para evitar las aglomeraciones y que se den pues estas situaciones un tanto complicadas con la aglomeración de ciudadanos en los lugares donde la gente va a hacer sus compras? Bueno, la idea es guardar un confinamiento total, pero siempre debe existir la posibilidad de que las personas puedan tener un día a la semana o 2 días a la semana para poder ir a hacer sus compras, para poder hacer sus quehaceres. Yo creería que debe, tal como el gobierno lo pide, que debería ser la medida a través del último dígito de su DUI, si es ciudadano, si es extranjero, de su pasaporte. Y como te digo, todo esto se ha ido aprendiendo, Manuel, de experiencias en otras partes del mundo. Esto no es que se inventó acá en El Salvador, que a través del último dígito, esto se ha implementado, por ejemplo, en el Perú, se ha implementado en otras partes de Europa. Bueno, en otras partes un día salen hombres, otro día salen mujeres, es decir, sí, son protocolos que se van estableciendo durante el transcurso de los días. Pero sí, yo creo que siempre debería existir esta posibilidad de tener esta alternativa de poder salir en base al último dígito de su DUI. Muy bien, diputado, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana, así podemos tener por lo menos una idea de lo que está ocurriendo con esos diálogos en los que están sentados tanto los funcionarios del gobierno como en este caso los diputados, hablando y analizando sobre lo que viene para enfrentar esta situación sanitaria emergente y también para comenzar a dar los primeros pasos de la activación económica. Le agradecemos su visita, gracias por estar aquí. Gracias, Manuel. Yo sí quiero decirle a los salvadoreños que ven esta entrevista que tengo muy buena vibra de que todo va a salir bien, de que hay disponibilidad de parte de todos los partidos para poder lograr pues establecer una herramienta legal
que nos sirva a todos los salvadoreños. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Igualmente, bienvenido. Definitivamente, bueno, decíamos que hay elementos importantes. Este va a ser uno de los temas del día, el seguimiento que le vamos a dar a estos diálogos, porque de ahí va a salir el documento final para la atención sanitaria y para la activación de la economía. Datos importantes, fechas específicas se van a conocer cuando ya ese documento esté redactado y esté listo para su aprobación en la Asamblea Legislativa y también que pase, digamos, a sanción, en este caso del presidente de la República. Con eso nos vamos a una pausa y regresamos con más de Hechos AM.